En el corazón de un pueblo olvidado, una mujer llega para cumplir una promesa escrita en cartas que ya nadie recuerda. Esperanza, valiente y sola, atraviesa un umbral que cambiará su destino para siempre. Al llegar, no encuentra al hombre que la esperaba, sino secretos escondidos en paredes que susurran, una anciana postrada en silencio y dos perros guardianes de un misterio que pronto saldrá a la luz. ¿Qué fue del hombre que juró esperarla? ¿Qué verdad dolorosa se oculta en la casa que la recibe con abandono? Prepárate para una historia donde el amor, la traición y la justicia se entrelazan en un romance que te atrapará desde la primera palabra. ¿Desde dónde escuchas esta narración? ¿Crees que el amor puede sanar heridas del pasado? Cuéntanos en los comentarios. San Jacinto del Nogal, norte de México, año de 1871. El viento arrastraba consigo polvo y rezos, haciendo crujir los árboles resecos del camino mientras el tren de carbón resoplaba su llegada. Entre la bruma rojiza de la estación abandonada, descendió una mujer de andar firme y mirar sereno, aunque los latidos en su pecho temblaban como si intuyeran que algo no marchaba bien. Esperanza Ruiz sostenía con fuerza el asa de su maleta de madera, única compañera en ese viaje largo y silencioso desde Puebla. Vestía un traje de viaje color castaño oscuro, sencillo pero pulcro, con botones de hueso y una blusa de lino cerrado hasta el cuello. Sobre los hombros, un rebozo gris apenas protegía del viento del norte, y en su moño bajo ya algunas hebras plateadas se deslizaban con dulzura inevitable. El vestido de boda, doblado con esmero dentro de la maleta, era más que una prenda. Era símbolo de una promesa que había nacido entre cartas escritas con tinta temblorosa y un lenguaje honesto. Matías Gálvez, exsoldado de la República, le había ofrecido lo que a sus años ya parecía imposible: un hogar, compañía y una vida en tierras tranquilas. «Aquí no habrá lujos», le escribió, «pero habrá respeto y un rincón donde la soledad no se escuche tan fuerte». Esperanza creyó en cada palabra, y por eso, tras días de caminos y trenes, de miradas ajenas y noches en fondas húmedas, estaba ahora frente a una estación vacía, sin flores, sin recibimiento, sin esposo. Apenas un viejo con sombrero ladeado señaló con el mentón hacia la colina más al norte. «Allí está la casa del Gálvez, si es que no la ha vendido ya». El trayecto a pie se hizo eterno. Cada paso sobre el suelo polvoriento parecía un eco de sus dudas. El paisaje era seco, salpicado por nopales dispersos y árboles torcidos por el viento. Los cerros lejanos dibujaban siluetas como centinelas callados. Cuando finalmente la vio, comprendió que ninguna carta pudo haberle preparado para aquello. La cabaña estaba casi en ruinas. El techo de tejas hundidas, las paredes cubiertas de enredaderas secas y la puerta entreabierta como si esperara a algo o a alguien que nunca llegó. Dos perros flacos, de mirada inquieta y costillas marcadas, surgieron desde las sombras del portal. No ladraron, solo la miraron en silencio. Uno de ellos movió apenas la cola, como si recordara un olor lejano. Esperanza avanzó con cautela, apretando el rebozo contra su pecho. Dentro de la casa, el aire era espeso, cargado de humedad y abandono. Las vigas crujían, el suelo de tierra batida parecía temblar bajo sus pasos. Y entonces la vio. En un rincón, sobre una cama desvencijada, yacía una mujer anciana, muy delgada, con el rostro surcado por arrugas profundas. Su cabello blanco estaba trenzado con torpeza, y una manta gris cubría su cuerpo frágil. Los ojos, hundidos y vidriosos, se entreabrieron apenas al percibir la presencia de Esperanza, pero no pronunciaron palabra. Solo los perros se acercaron, uno a cada lado de la anciana, como si también fueran guardianes de aquel abandono. «¿Dónde está Matías?», susurró Esperanza sin respuesta. Durante largos minutos permaneció de pie, en medio del silencio. Afuera, el sol comenzaba a descender detrás de los cerros, tiñendo el cielo de un tono ámbar que hacía más evidente la soledad del lugar. No había indicios de que alguien viviera allí.
Ni huellas recientes, ni objetos personales, ni carta alguna explicando su ausencia. Podía marcharse. Podía regresar al pueblo y buscar un cuarto en alguna posada hasta hallar el próximo tren. Podía considerarse engañada, reír con amargura y contar esta historia como una locura de la edad madura. Pero en ese instante, al mirar a la anciana inmóvil y a los perros silenciosos, Esperanza sintió algo más fuerte que la vergüenza o la duda. Sintió compasión y una especie de dignidad que no le permitía abandonar aquel lugar sin darle nombre, sin saber por qué esa promesa quedó rota. Se acercó a la cama, acomodó la manta sobre los hombros huesudos de la mujer y le humedeció los labios con agua. La anciana no dijo nada, pero una lágrima resbaló por su mejilla. No era miedo, no era tristeza, era reconocimiento. Esperanza dejó su maleta en el rincón más limpio, se arremangó el vestido y abrió las ventanas, dejando que entrara el último aliento de la tarde. Luego encendió una lámpara de aceite que aún conservaba mecha y se sentó junto a la cama. No sabía quién era esa mujer, no sabía si Matías volvería, no sabía siquiera si había cometido un error, pero en ese lugar olvidado por todos, algo le decía que ella aún tenía un papel que cumplir. Y así, en lugar de volver, se quedó. Las primeras luces del amanecer se colaban tímidas por las rendijas de las contraventanas, pintando la estancia con un resplandor lechoso. La brisa matinal, fresca y cargada del olor a tierra reseca, cruzaba los tablones sueltos de la pared como un suspiro resignado. El silencio dentro de la cabaña era espeso, casi solemne, como si el aire se negara a romper el misterio que flotaba en cada rincón. Esperanza se incorporó del jergón improvisado donde había dormido unas pocas horas. Su vestido de viaje, arrugado y con el dobladillo manchado por el lodo del día anterior, descansaba sobre el respaldo de una silla carcomida. Se calzó los zapatos lentamente, sintiendo aún el temblor en las piernas. Había sido un día largo, pero no era tiempo de lamentarse. La mujer que dormía en la cama desvencijada aún respiraba, aunque cada aliento parecía costarle el peso de toda una vida. Se acercó en silencio. La anciana seguía con los ojos cerrados, las mejillas hundidas por el tiempo y los labios resecos, como si las palabras se le hubiesen extinguido hacía años. Con cuidado, Esperanza colocó un paño húmedo en su frente. Lo hacía por compasión, sí, pero también por algo más íntimo y profundo, una necesidad antigua de cuidar, de pertenecer a algún lugar, aunque fuera solo por unos días. Los perros se acercaron sin hacer ruido. El blanco, al que ella había comenzado a llamar Niebla, se sentó junto a la cama, mientras el otro, más bajo y pardo, se echó en la entrada como un centinela. Ambos la observaban con una mezcla de cautela y aceptación. Ella les hablaba en voz baja, sin esperar respuesta, como si los animales fueran los únicos capaces de escuchar sin juzgar. El hambre la alcanzó antes del mediodía. Rebuscó en la alacena, hallando apenas un trozo endurecido de pan, un frasco con frijoles secos y una vasija con sal que había empezado a apelmazarse por la humedad. Hizo una pequeña fogata en el fogón, avivando las brasas con ramas secas que recogió en los alrededores. Mientras el agua hervía lentamente, sintió el peso de la soledad, no como ausencia de compañía, sino como una pausa interminable entre lo que fue y lo que vendrá. Esa tarde, con la falda recogida y el rebozo atado a la cintura, decidió bajar al pueblo. Necesitaba conseguir alimento, jabón y quizás información. El camino descendía por un sendero pedregoso que cruzaba un arroyo seco y se abría hacia la plaza principal, donde un puñado de casas, una cantina y una capilla marcaban el centro de lo que alguna vez fue una promesa de progreso. La presencia de una mujer forastera, sola, vestida con modestia pero con dignidad, no pasó desapercibida. Las miradas se clavaron en ella como alfileres. Algunos se persignaron al verla pasar, otros cuchichearon a su paso. Un grupo de mujeres mayores, sentadas a la sombra de una ceiba, murmuraron entre sí sin disimulo. «Debe ser la que venía por carta», dijo una con voz seca. «Otra tonta que cayó en las redes del Gálvez». «¿Y ahora qué hace aquí?
¿Creyó que la esperaban con flores? Dicen que ese hombre se largó antes del entierro de la madre. Esperanza no desvió la mirada. Caminó con la frente en alto hasta la tiendita de abarrotes, donde un hombre mayor, de cejas pobladas y manos temblorosas, la observó con cautela desde detrás del mostrador. «¿En qué puedo servirle?», preguntó, sin amabilidad pero sin rudeza. «Harina, sal, jabón y, si tiene, aceite de castor para frotar en el pecho. La señora en la casa de Matías no está bien». El hombre entrecerró los ojos. «¿Doña Basilia sigue viva?». Esperanza asintió. «Apenas». «¿Y el muchacho? ¿No ha regresado?». «No», respondió con voz firme. «Tampoco he sabido si piensa hacerlo». El silencio se volvió espeso. El hombre entregó los artículos en una bolsa de tela y justo cuando ella ya se disponía a pagar, una voz la detuvo desde la entrada. «¿Usted es Esperanza Ruiz?». Se volvió. Un hombre alto, de cabello blanco y sombrero de palma, la observaba con una mezcla de compasión y desconfianza. Su levita oscura estaba raída en los bordes y su bastón de madera lo sostenía más por hábito que por necesidad. «Soy don Raimundo», se presentó sin extender la mano. «Fui amigo de la familia Gálvez, al menos hasta que el muchacho dejó de comportarse como tal». Esperanza mantuvo el rostro sereno. «Vine respondiendo a sus cartas. Él me pidió que viniera». «Sí, lo sé, pero ese hombre desapareció después del entierro de su madre. No se despidió, no vendió la casa, no avisó a nadie. Se marchó como alma en pena. Y le digo esto no para desalentarla, sino porque nadie más lo hará con claridad». Ella apretó los labios. «¿Y usted cree que eso invalida su promesa?». «Lo que creo es que un hombre que huye no merece una mujer que lo espere. Pero si ya está allí, cuide a la vieja. No tiene a nadie más». Esperanza agradeció en silencio, pagó su compra y salió del local sin prisa. El sol de la tarde caía sobre los techos de teja como una manta caliente. El pueblo parecía observarla desde cada sombra, como si su sola presencia fuera una amenaza al orden de las cosas. Pero ella no era una amenaza, era una presencia inesperada, y eso bastaba. Al regresar a la cabaña, encontró a doña Basilia despierta. Sus ojos, vidriosos pero atentos, la buscaron entre la penumbra. No hablaba, pero seguía cada movimiento con la mirada. Esperanza le acarició la mano y le humedeció los labios con infusión tibia de manzanilla. Luego le peinó el cabello con delicadeza, trenzándolo con la misma precisión con la que su madre lo hacía en su niñez. «No sé si me escucha», dijo en voz baja, «pero no se preocupe, no la dejaré sola». La anciana parpadeó. Fue apenas un gesto, pero en ese gesto Esperanza encontró algo parecido a la aceptación. Los perros, como si entendieran, se acomodaron cerca del fuego, respirando con calma. La noche caía lentamente sobre San Jacinto del Nogal, envolviendo la cabaña en un silencio nuevo, menos hostil, más íntimo. Esperanza se sentó junto a la lámpara encendida y comenzó a coser un borde desgarrado del rebozo. Sus dedos se movían con precisión, pero su mente flotaba lejos, en alguna parte entre lo que fue y lo que todavía no se atreve a nombrar. No sabía qué destino la aguardaba. No sabía si Matías volvería, si encontraría respuestas, o si la esperanza que llevaba en el nombre seguiría siendo una carga o una promesa. Pero por ahora había una mujer que necesitaba cuidado, 2 perros que no la juzgaban, y un silencio que no la asustaba tanto como antes. Y eso era suficiente para quedarse, al menos un día más. El sol se alzaba con parsimonia sobre San Jacinto del Nogal, tiñendo de cobre los bordes de las colinas y dorando las hojas secas que se mecían con el viento. En la cabaña, el nuevo día comenzaba con la misma rutina silenciosa: hervir agua, alimentar a los perros, atender a la anciana que, aunque frágil, resistía aferrada a la vida con una obstinación silenciosa. Esperanza había comenzado a limpiar lo que el tiempo y el abandono habían corrompido. Con las mangas arremangadas y un pañuelo atado en la cabeza, quitaba el polvo de estantes, recogía vidrios rotos, desarmaba muebles podridos. Cada objeto hallado en esa casa parecía hablar del pasado. Un pañuelo bordado con las iniciales de una mujer que no era ella, un crucifijo de madera con la cruz astillada,
un sombrero de ala ancha que aún conservaba el olor del sudor seco. Esa mañana, al mover una cómoda desvencijada que bloqueaba parcialmente una puerta interior, descubrió una pequeña habitación que parecía haber sido clausurada por voluntad y no por accidente. El aire era denso, viciado, y el polvo formaba una capa espesa sobre todo lo que tocaba. En una esquina, bajo una manta raída, se ocultaba una caja de madera cerrada con una cinta de cuero reseco. Esperanza la llevó al centro del cuarto y con manos temblorosas rompió la correa. Dentro encontró un manojo de papeles, sobres con su nombre escrito en distintas caligrafías, todas familiares, porque eran suyas. Eran las cartas que ella misma había enviado a Matías durante meses. Todas estaban abiertas, algunas rotas por la humedad, otras manchadas de tierra, una incluso parecía haber sido pisada. Ninguna había sido respondida. El corazón le dio un vuelco. Reconoció sus palabras, las primeras con tono tímido, las siguientes con ternura creciente, y finalmente aquellas cargadas de confianza y sueños compartidos. Las había escrito con la ilusión de una vida nueva, de un encuentro que, aunque tardío, sería justo. Pero allí estaban, amontonadas, como si no hubieran tenido valor, como si las hubieran leído, y luego olvidado. Sintió una punzada en el pecho, una mezcla de humillación y tristeza que no supo cómo nombrar. ¿Había sido engañada? ¿Había venido como una tonta a cumplir una promesa que solo existía de su lado? Guardó las cartas en silencio y salió al patio trasero. El aire fresco la golpeó con fuerza. Se sentó en una piedra plana, con la mirada perdida en las montañas lejanas. Los perros se acercaron, como si percibieran su desasosiego. Niebla se acostó a su lado, apoyando el hocico sobre su falda. Esperanza le acarició la cabeza sin pensar. Más tarde, decidió bajar al pueblo. Necesitaba harina y queroseno, pero también necesitaba mirar a la gente a los ojos. Saber si alguien más conocía la historia que ahora comenzaba a dolerle. En la plaza, los murmullos seguían flotando en el aire como polvo invisible. Las mujeres se apartaban discretamente al verla pasar. Los hombres bajaban la mirada o la sostenían con un descaro mal disimulado. Fue en la tienda de don Amado donde la encontró por primera vez. «Usted debe de ser Esperanza», dijo una voz dulce, pero cargada de una intención velada. La mujer era esbelta, de facciones finas, labios pintados con un leve tinte rojizo y ojos de un verde desvaído. Su vestido, aunque modesto, tenía detalles que no pasaban desapercibidos. Encajes bordados en el cuello, botones de nácar, una pulsera que tintineaba con cada movimiento. «Soy Rosario», se presentó. «Y no me sorprende verla por aquí, aunque pensé que se marcharía al descubrir la verdad». Esperanza no respondió de inmediato. La observó con atención. Había algo en su tono que le resultaba ensayado, casi teatral. «¿Qué verdad?», preguntó sin rodeos. Rosario sonrió con una mezcla de lástima y orgullo. «Que usted no fue la única que recibió cartas de Matías. Yo también las recibí. Y no fui la única, créame. Él tenía esa costumbre, escribir palabras bonitas a mujeres solas, prometiendo cosas que no pensaba cumplir». Esperanza sintió un leve temblor en las manos. Su voz, sin embargo, se mantuvo firme. «¿Y usted vino también?» «No, porque yo no necesitaba un papel para saber que no era sincero. A diferencia de usted, no dejé que me vendieran esperanzas. Pero claro, algunas prefieren soñar aunque las despierten con bofetadas». La tensión entre ambas era palpable. Un hombre fingía leer un periódico cerca, pero sus oídos estaban claramente atentos. Don Amado, tras el mostrador, evitaba intervenir. «No sabía que los celos se vestían tan bien», replicó Esperanza, y tomó su bolsa con los víveres. «Buen día, señora». Rosario no respondió, solo se quedó mirándola con esa sonrisa que no llegaba a los ojos, esa sonrisa que no sabía si ocultaba dolor, desprecio o ambas cosas. El regreso a la cabaña fue largo. El aire estaba denso, y el sol parecía más cercano de lo habitual. Al llegar, encontró a doña Basilia en la cama, inquieta, con el rostro más pálido que nunca y las manos temblorosas. Le tomó la frente. Ardía. Preparó paños fríos, infusión de hojas amargas,
y le humedeció los labios con paciencia. La anciana comenzó a murmurar frases inconexas. Nombres, números, fragmentos de recuerdos que parecían enredarse unos con otros. Él no quería que tú vinieras, balbuceó, y sus ojos se entreabrieron apenas, como si la reconocieran y al mismo tiempo no la vieran. Esperanza se congeló. Esa frase, dicha entre dientes, cayó como piedra en un estanque tranquilo. ¿A quién se dirigía? ¿Era una queja, una advertencia, una súplica? ¿Y quién era ese él? Tomó la mano de la anciana y la sostuvo con suavidad. «Estoy aquí y no me iré», susurró, aunque sus propias palabras parecían desafiar la tormenta que crecía dentro de ella. El fuego crepitaba en el fogón, mientras afuera comenzaban a caer las primeras gotas de una lluvia inesperada. Dentro, la cabaña parecía cerrarse sobre sí misma, como un cuerpo que se prepara para resistir el dolor. Esa noche, Esperanza se sentó junto a la cama sin encender la lámpara. En la oscuridad, solo los latidos de su pecho y el jadeo irregular de doña Basilia marcaban el tiempo. Ya no sabía qué esperar, pero sí sabía algo. Aún no había descubierto toda la verdad, y ese silencio, el que se respiraba en las paredes, los muebles y los ojos de los otros, escondía algo más que olvido. Y ella no pensaba marcharse sin desentrañarlo. El viento del norte soplaba con fuerza aquella mañana, alzando remolinos de polvo que chocaban contra las paredes de la cabaña, como si buscaran arrancarlas desde sus cimientos. La estructura crujía, protestando con cada embate del aire, como una vieja criatura que había soportado más de lo que su tiempo dictaba. Esperanza, desde el interior, observaba con el ceño fruncido la esquina oeste del comedor, donde una de las paredes comenzaba a vencerse hacia adentro. La noche anterior, la lluvia había filtrado por una grieta invisible, dejando un reguero de humedad sobre el suelo de tierra batida. No podía permitir que la casa terminara por derrumbarse. No mientras doña Basilia aún respirara bajo ese techo. No mientras ella misma no hallara respuesta a todo lo que en ese lugar permanecía envuelto en sombras. Arremangó su vestido de labor, recogió el cabello bajo el pañuelo de lino y salió al patio trasero en busca de maderas y herramientas. Niebla la seguía, inquieto, como si comprendiera que aquel día traía consigo algo más que polvo en el aire. Durante más de una hora, martilló y encajó listones de refuerzo entre los huecos del muro débil, limpiando telarañas, removiendo nidos secos de aves, sacando clavos oxidados con la punta de un cuchillo. Cuando retiró una tabla suelta, descubrió algo que la hizo detenerse en seco. Detrás de esa sección de pared había un espacio hueco, una cavidad sellada por un tabique falso cubierto con lodo seco. La madera allí tenía un tono distinto, más reciente que el resto, como si alguien hubiera escondido algo a propósito. Esperanza dudó unos instantes, luego empujó con fuerza hasta que el revestimiento cedió, dejando al descubierto un pequeño compartimiento. Dentro, cubiertos por un trapo raído, encontró varios objetos cuidadosamente dispuestos. Primero, una levita de color azul oscuro con charreteras gastadas en los hombros y botones de latón. Olía a encierro y ceniza. Luego, una pequeña caja metálica que al abrirla dejó ver 2 medallas de campaña y una insignia del ejército republicano. Junto a ellas, un fajo de papeles amarillentos amarrado con una cinta roja y encima una fotografía antigua. La imagen, descolorida por el tiempo, mostraba a Matías Gálvez de joven, con el rostro limpio, los cabellos aún oscuros y los ojos mirando con intensidad. A su lado, una mujer de rostro suave y ojos tristes. No era doña Basilia, tampoco era Rosario. Era otra, vestía de blanco, con un lazo en la cintura y las manos unidas sobre el regazo. Su expresión tenía algo de melancolía, o quizás resignación. Esperanza sintió un nudo en el estómago. Aquella imagen era más reveladora que cualquier palabra escrita. El Matías de esa foto no era el hombre que ella había imaginado mientras leía sus cartas. Había algo oculto en sus gestos, un pasado demasiado presente.
una historia no contada que ahora la observaba desde un papel amarillento. Guardó con cuidado los objetos y volvió al interior. Doña Basilia dormía con el rostro más relajado, como si la fiebre hubiese cedido. Esperanza la miró largo rato. Quiso preguntarle quién era esa mujer de la fotografía, por qué estaba oculta esa levita, por qué los secretos en aquella casa se guardaban tras paredes falsas. Pero la anciana dormía, y el silencio volvía a imponerse. Esa misma tarde, mientras lavaba ropa en el patio trasero, escuchó pasos firmes acercarse desde el camino de tierra. Levantó la vista y allí estaba, un hombre fornido, de levita negra, sombrero de ala ancha y bastón de mango de plata. Tenía el rostro curtido por el sol, las cejas espesas y una expresión severa que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. «Esperanza Ruiz, ¿cierto?», preguntó sin saludar, deteniéndose frente al cerco. «Sí, señor. ¿Quién lo pregunta?» «Don Eliseo Cordero, alcalde de este pueblo desde hace más de 20 años». Ella limpió sus manos con un paño y se acercó con cautela. «¿Qué desea, señor alcalde?». El hombre paseó la mirada por la cabaña, los perros, la ropa colgada, el huerto improvisado. Luego volvió a mirarla con una mezcla de desdén y superioridad. «He venido por asuntos que no pueden esperar. La propiedad en la que se encuentra pertenece, al menos en papel, a Matías Gálvez. Y usted, hasta donde se sabe, no tiene vínculo legal con él. Vine por voluntad suya, respondí a sus cartas. Él me pidió venir, me ofreció este hogar. ¿Tiene usted pruebas de eso?». Esperanza guardó silencio. Las cartas, sí, pero también el abandono. «Tengo las cartas que él mismo me escribió». «Cartas», repitió él con sorna. «Palabras, nada firmado, nada sellado por autoridad. Y el pueblo no puede permitir que una forastera, sin vínculo ni acta, se instale en una propiedad que no le pertenece. Sobre todo una propiedad con historia». «¿Historia? ¿O interés?», preguntó ella en tono bajo. El alcalde frunció el ceño. «Le daré unos días para empacar. No queremos conflictos». «Yo no me voy a ir». «¿Perdón?». Esperanza lo miró a los ojos. No había desafío en su tono, sino algo más profundo. Dignidad. «Esta casa no me fue cedida por capricho. La estoy cuidando. Estoy cuidando a una mujer enferma que nadie visita. Estoy reparando lo que otros dejaron caer. Si Matías regresa, él decidirá. Pero hasta entonces, que venga usted con su bastón o con una tropa entera, no me moveré». Don Eliseo pareció contener la irritación. «Le advierto, señora Ruiz, que no está en posición de hablar así. Estoy exactamente donde me pusieron sus mentiras y su silencio, señor alcalde. Y desde aquí no pienso retroceder». Él dio un paso atrás, carraspeó y se acomodó el sombrero. «No me obligue a proceder por vías legales». «Entonces proceda», dijo ella con serenidad. El alcalde se marchó sin responder. Sus pasos retumbaban como un tambor lejano sobre la tierra seca. Esperanza sintió un leve temblor en las manos, pero no lo dejó aflorar. Entró a la cabaña, cerró la puerta y apoyó la espalda contra la madera. Respiró hondo. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. No era el silencio del abandono, sino el de una batalla que comenzaba a gestarse. En su mente, la imagen de la mujer de la fotografía seguía latiendo. No sabía quién era, pero estaba segura de que esa historia, la suya, la de Matías, la de Rosario y ahora también la de ella, aún tenía páginas ocultas. Y ella ya no era una invitada, era parte de esa historia, le gustara al pueblo o no. La noche había caído sobre San Jacinto del Nogal, con una espesura densa, sin luna, y con un cielo cubierto por nubes que presagiaban tormenta. Dentro de la cabaña, el fuego chispeaba con suavidad en el fogón de barro, proyectando sombras alargadas en las paredes de adobe. Esperanza se inclinaba sobre la cama, colocando paños tibios en el pecho de doña Basilia, cuya respiración se volvía cada vez más débil, como si cada exhalación fuera un esfuerzo de despedida. El aire olía a eucalipto, infusión que había preparado con hojas recolectadas esa misma tarde. Los perros dormían cerca de la puerta, serenos, con las orejas atentas. La quietud del momento era total, hasta que los animales se incorporaron de golpe,
gimiendo bajo, con el hocico dirigido hacia la entrada. Niebla emitió un gruñido grave. Chato dio un paso hacia adelante, con el lomo erizado. Esperanza se irguió despacio, tomando la lámpara de aceite. Afuera, el silencio se había vuelto tenso, expectante, como si el campo entero contuviera el aliento. Un crujido en el porche la hizo detenerse. La puerta se abrió con un gemido lento, y entonces lo vio. En el umbral, con la ropa cubierta de polvo, el rostro demacrado y una herida abierta en la ceja, estaba Matías Gálvez. Llevaba una levita sucia y desgarrada, botas maltratadas, un pañuelo oscuro atado al cuello y una mirada que no pertenecía del todo a este mundo. Había en sus ojos una sombra indescriptible, una mezcla de fatiga, culpa y desconfianza que helaba la sangre. No pronunció palabra, tampoco ella. Solo lo observó mientras él avanzaba con paso vacilante, como si no reconociera el lugar. Cuando cruzó la puerta, el calor del interior lo envolvió y por un instante pareció a punto de derrumbarse. Pero se sostuvo. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó con voz ronca, sin aliento. Esperanza sostuvo la lámpara entre ambas manos. «Vine porque usted me lo pidió», respondió con firmeza. «Porque me escribió durante meses. Porque me prometió un hogar». Matías la miró con intensidad, como si intentara comprender si esa mujer frente a él era real o parte de una pesadilla larga. «Yo no», empezó a decir, pero sus labios se cerraron. Desvió la vista. Entonces, un gemido débil se oyó desde la cama. Matías giró el rostro hacia la figura postrada de su madre. Por un instante, pareció perder todo el aliento que aún le quedaba. Se acercó temblando, arrodillándose junto al lecho. «Madre», susurró con una voz quebrada, «perdóneme». Doña Basilia, al sentir su voz, abrió los ojos. Un destello de lucidez pareció iluminar su rostro, pero solo por un segundo. Su cuerpo se agitó como si el alma intentara desprenderse de él, y de pronto su mirada se perdió en el vacío. Sus labios se movieron sin emitir sonido, y cayó en la inconsciencia. Esperanza corrió a su lado, apartando a Matías con cuidado. La anciana tenía la piel helada, los párpados pesados, el pulso errático. Ella se inclinó, le susurró al oído, la cubrió con la manta y permaneció allí, sosteniéndola, como lo había hecho cada noche desde su llegada. Matías se incorporó, con la mandíbula apretada y la espalda rígida. «No debió venir», dijo en voz baja. «Esta casa no es suya. Esta vida no es suya». Ella se volvió hacia él, sin rabia, sin llanto, solo con dignidad. «No lo es, pero tampoco es de nadie que haya huido de ella». Matías no respondió. Caminó hasta la mesa, donde había pan y un poco de queso. Tomó un pedazo sin pedir permiso, como si el hambre le ordenara más que la vergüenza. Comió en silencio, sin mirarla. Luego bebió agua con avidez. Los perros lo seguían con la vista, sin acercarse del todo, reconociendo en él una presencia antigua, pero alterada. Pasaron minutos sin que ninguno hablara. El único sonido era el chisporroteo del fuego y el crujir ocasional de la madera bajo sus pies. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. «¿Dónde estuvo todo este tiempo?». Matías apoyó ambas manos sobre la mesa. Parecía más viejo de lo que su edad permitía. «En el norte, más allá del desierto, donde nadie me conociera». «¿Huyendo?». Él asintió sin verla. «Sí, huyendo de mí mismo, de lo que hice, de lo que dejé de hacer, de todo». Esperanza se acercó con la lámpara aún encendida. La luz cálida iluminó su rostro, revelando el cansancio en sus ojos, pero también la fuerza que aún la sostenía. «Entonces, ¿por qué regresó?». Matías alzó la vista, y por primera vez sus miradas se encontraron con franqueza. Fue un instante breve, pero lleno de peso. No era la mirada de dos desconocidos, tampoco la de dos amantes. Era la de dos personas rotas por dentro, cada una cargando su verdad como un fardo, sin saber si el otro estaría dispuesto a cargarlo también. «No lo sé», murmuró. «Quizá porque no me quedaba otro lugar a donde ir». Esperanza se mantuvo en pie, sin apartar la vista. «Este lugar tampoco lo espera». «Ya lo veo», dijo él con una sonrisa amarga. Caminaron hasta el porche. Afuera,
La brisa comenzaba a soplar con más fuerza y el cielo se cubría de nubes que ocultaban las estrellas. Él se sentó en un banco de madera. Ella permaneció de pie junto a la columna. El silencio entre ellos no era cómodo, pero tampoco hiriente. Era el silencio de lo no dicho, de lo que no puede nombrarse sin abrir heridas. Cuando murió mi padre, dijo él de pronto, prometí no convertirme en él. Y terminé siendo peor. Esperanza no comentó, lo dejó hablar, como se deja correr un río. Le fallé a mi madre, le fallé a mí mismo, y luego le escribí a usted como si pudiera reparar algo, como si bastara con palabras, pero no lo merecía, no merezco nada. Entonces, ¿por qué lo hizo?, preguntó ella suavemente. Matías bajó la cabeza, porque necesitaba creer que aún había algo limpio en mí. La lámpara comenzó a parpadear. El aceite estaba por terminarse. Esperanza la colocó sobre el suelo de piedra y se sentó en el umbral, al borde de la oscuridad. Yo vine porque creí en usted, porque sus cartas me dieron esperanza cuando ya no esperaba nada. Y cuando llegué, no había nadie, solo una mujer enferma y 2 perros leales. Y aún así, me quedé. No por usted. Por mí. Él no respondió. Se limitó a mirarla, con un leve temblor en la mandíbula. Ella sostuvo su mirada, sin temor. No era un reproche lo que decía, ni una súplica. Era una verdad. El silencio volvió a extenderse entre ellos. Pero esta vez era distinto. Era el silencio de quien ya ha dicho lo necesario y espera que el otro también hable. O se retire. La noche avanzó. El frío se colaba entre las tablas. Doña Basilia dormía profundamente, ajena al regreso de su hijo y al peso que él había traído consigo. Los perros se acomodaron en sus rincones, como si supieran que algo había cambiado, pero no sabían todavía si para bien o para mal. Antes de que entraran de nuevo a la cabaña, Matías se volvió hacia ella con los ojos más oscuros que nunca. «Usted no es quien imaginé». Esperanza lo miró con serenidad. «Ni usted es quien dijo ser». Y entonces, por primera vez, ambos lo supieron. No eran extraños. Pero tampoco eran los que alguna vez se prometieron en papel. Eran, ahora, 2 desconocidos unidos por el eco de una mentira, y por la posibilidad, remota y temblorosa, de una verdad que aún no se atreven a mirar de frente. La noticia del regreso de Matías Gálvez se esparció por San Jacinto del Nogal como viento entre cañas secas. En las esquinas, en la panadería, en el atrio de la iglesia, el nombre del hombre desaparecido volvía a susurrarse entre labios viejos y jóvenes. Nadie lo había visto llegar, pero todos sabían que había vuelto. Lo sabían por el humo en la chimenea de la vieja casa de doña Basilia, por la mula amarrada bajo la encina y, sobre todo, por el rumor vibrante en los ojos de Rosario, que por fin volvió a caminar por el pueblo con el mentón en alto y una mirada cargada de veneno contenido. A la distancia, Rosario observaba. No se acercaba a la cabaña, pero tampoco disimulaba su vigilancia. En el fondo, no quería respuestas, quería poder. Y el regreso de Matías era su oportunidad de recuperarlo, o de destruirlo. Dentro de la casa, la tensión era espesa. Matías pasaba las mañanas encerrado en el pequeño cuarto que antaño fue de su padre. No hablaba mucho. Se limitaba a reparar cosas que antes habría ignorado. Una bisagra oxidada, una teja rota, la tranca de la puerta trasera. Comía poco. Dormía mal. La presencia de Esperanza, aunque firme y silenciosa, lo inquietaba. Había en ella una serenidad que lo obligaba a confrontarse a sí mismo, una dignidad que ni su culpa ni su cansancio podían doblegar. Doña Basilia, en cambio, comenzó a murmurar entre sueños. La fiebre le regresaba por las noches, y con ella, palabras sueltas, recuerdos entrecortados. A veces llamaba a una mujer de nombre desconocido. Otras veces pronunciaba frases como si hablara con fantasmas. La enterraron sin tocar campanas. Él no supo defenderla. Esa mujer vino antes. Esperanza escuchaba. Nunca la interrumpía. A veces tomaba nota en silencio, uniendo piezas sueltas con la paciencia de quien cose un vestido desgarrado. Sabía que había algo más profundo que aún no se revelaba,
algo que explicaría los silencios de Matías y la sombra permanente en los ojos de doña Basilia. Una mañana, al volver del pozo con un cántaro de agua, Esperanza encontró a Rosario esperándola en la linde del camino. Vestía con cuidado, falda oscura, blusa entallada, un broche de esmalte en el cuello. No era casual. Su postura hablaba de provocación. «¿Con qué volvió el héroe?», dijo con voz dulce. «Y usted, como buena esposa, cuidando la casa que no le pertenece». Esperanza no se detuvo. «¿Qué quiere, Rosario?». «Solo conversar, como mujeres que han amado al mismo hombre, o en mi caso, como mujer que fue amada por el primero». Esperanza no respondió. «¿No le contó?», insistió Rosario. «Tuvimos un hijo, aunque nunca quiso reconocerlo. Me usó, me dejó. Y ahora regresa como si nada hubiera pasado. ¿No es curioso?». La mentira era evidente. Había en su voz una fragilidad disimulada, una urgencia por parecer víctima, pero sus ojos brillaban con malicia. Esperanza sintió cómo se le endurecía el pecho. «No creo en lo que no se prueba con actos», respondió. «Y usted parece hablar mucho y actuar poco». Rosario dio un paso hacia ella, bajando la voz. «Usted no lo conoce. No sabe de lo que es capaz. No sabe de lo que ha huido. Yo lo he visto en su peor momento. Usted solo ha recibido migajas, porque él se las reserva para las que no son amenaza». Esperanza la miró por un largo instante. «Lo único que sé», dijo al fin, «es que hay mujeres que se visten de heridas para esconder su veneno. Buen día, señora». Y siguió su camino, sin mirar atrás. En casa, Matías leía junto al ventanal, aunque apenas pasaba las páginas. Cuando la vio entrar, bajó el libro y se incorporó. «¿Salió sola?», preguntó con voz baja. «Fui por agua y por un poco de aire. ¿La incomoda mi presencia?». Ella lo miró con calma. «No, me incomoda la mentira y la hipocresía que le rodea». Matías apretó la mandíbula. «Rosario volvió a hablar, ¿verdad?». «Sí, dice que tuvo un hijo suyo». «Miente». «¿Lo niega?». «Lo afirmo. No tuvo un hijo mío. Quiso. Lo insinuó. Lo forzó con palabras. Pero nunca fue cierto. Jugó con mi nombre cuando yo aún era joven y necio. Cuando confundía deseo con lealtad». Esperanza no dijo nada, pero su silencio no era pasivo. Era una pausa que exigía verdad. «Rosario y yo fuimos algo que nunca debimos ser. Me atrapó en su red cuando yo aún buscaba consuelo tras la muerte de mi hermana. Me sedujo, me envolvió, y cuando quise apartarme, me amenazó con su silencio y su rabia». «¿Y su hermana?», preguntó Esperanza con suavidad. Matías bajó la mirada. «Murió aquí, en esta casa. Dio a luz sola, la ayudé como pude, pero no llegó el médico. Yo tenía 18 años. Fue mi primer fracaso, y desde entonces he seguido acumulándolos». Esa noche, mientras todos dormían, Esperanza volvió al pequeño cuartito del fondo. Algo la llamaba allí. Revisó la cómoda donde había encontrado la caja de las cartas. Nada. Pero al mover una tabla del piso que crujía con más fuerza que las otras, halló un compartimiento secreto, del tamaño de un libro. Dentro, envuelto en un pañuelo bordado con las iniciales MG, yacía un cuaderno de tapas gastadas. No era un diario, sino un conjunto de hojas cosidas a mano. La tinta, desvaída en algunas partes, aún se podía leer. Era la caligrafía de Matías. Una carta. Una larga carta que jamás fue enviada. Y que por su tono, había sido escrita para ella. La sostuvo entre sus dedos temblando, y leyó. «Esperanza. No merezco su llegada. No merezco su nombre. La he llamado tantas veces en mi mente, no como mujer, sino como consuelo. Usted representa todo lo que me duele mirar, la posibilidad de algo limpio. Yo no soy limpio, soy barro seco que esconde sangre, muerte y cobardía. La escribí porque necesitaba imaginar que alguien, en alguna parte, aún podía creer en mí. Pero ahora que la he traído, no tengo fuerza para mirarla de frente. Por eso me fui. No fue desprecio, fue miedo. Miedo de ser visto por una mujer íntegra y no estar a la altura de sus ojos». Esperanza cerró el cuaderno con lentitud. No lloró, pero su pecho dolía, no por lo que decía la carta, sino por todo lo que callaba.
porque el miedo de un hombre puede romper más promesas que su maldad, y el silencio, cuando nace del dolor, se convierte en un muro tan espeso como la mentira. Esa noche, junto al fuego ya moribundo, ella se quedó en vela, y Matías, en su cuarto, también. Ambos bajo el mismo techo, pero aún demasiado lejos para alcanzarse. Porque cuando el pasado se escribe entre líneas, el presente necesita coraje para ser leído en voz alta. Los días siguientes al hallazgo de la carta no trajeron calma. Por el contrario, el ambiente en San Jacinto del Nogal se volvió más espeso, más punzante. Las miradas que antes se desviaban ahora se sostenían con descaro. Las voces que antes susurraban ahora señalaban sin pudor. El regreso de Matías Gálvez, silencioso y sombrío, sumado a la permanencia obstinada de Esperanza Ruiz, desordenaba un equilibrio social donde las apariencias pesaban más que las verdades. La presión no tardó en manifestarse de manera oficial. Un joven mensajero del ayuntamiento, de rostro pálido y botas demasiado limpias, se presentó una mañana con un sobre cerrado y el gesto incómodo. Matías lo recibió con la misma indiferencia que mostraba desde su regreso. Leyó la carta sin abrir del todo los labios, arrugando la frente al llegar al final. No dijo palabra. Caminó hasta la chimenea, y sin que Esperanza lograra detenerlo, arrojó el papel al fuego. Ella lo miró con incredulidad. ¿Qué decía? Matías se sentó en el borde de la mesa, con los hombros tensos y la mandíbula apretada. Don Eliseo me cita para una audiencia en el salón municipal. Quieren revisar la legitimidad de la ocupación de esta casa. Dicen que usted se apropió de un bien ajeno. Esperanza sintió que el aire se le cortaba por un instante. ¿Y usted qué piensa decir? Matías no respondió de inmediato. Sus ojos vagaron hacia la ventana, donde el viento movía las ramas secas del encino con lentitud. No lo sé. Ella se irguió. ¿No lo sabe? Después de todo lo que ha pasado, ¿aún duda? Matías se levantó de golpe. Su voz no se alzó, pero su tono era tan denso como la tormenta que se acumulaba en el horizonte. ¿Cree que basta con declarar algo para que sea verdad? ¿Que basta con decir que usted tiene derecho a esta casa para que el pueblo lo acepte? A veces, la verdad no importa, solo la versión que se repite más fuerte. No me interesa lo que digan, replicó Esperanza, conteniendo la marea que se le acumulaba en el pecho. Me interesa lo que usted sabe, y lo que está dispuesto a hacer con eso. El silencio se impuso como una pared entre ambos. Uno de los perros gimió bajo la mesa, inquieto. Doña Basilia dormía, ajena al juicio que comenzaba a gestarse más allá de las paredes de su hogar. La audiencia fue convocada para el día siguiente. A la hora señalada, el salón principal del municipio se llenó de vecinos. Algunos por curiosidad, otros por malicia, unos pocos por sincera preocupación. Don Eliseo presidía la reunión con aire altivo, flanqueado por dos hombres con expresión grave. Rosario, sentada en primera fila, lucía un vestido nuevo, color ciruela, y un moño cuidadosamente sujeto sobre la nuca. Su sonrisa era la de quien ya se sentía triunfadora. Esperanza entró sola. Vestía su mejor falda de lino oscuro y una blusa blanca bordada con puntadas sencillas. No llevaba adornos, pero su presencia imponía respeto. Caminó con la frente en alto, sin temblor en la mirada. La gente se apartaba, como si su dignidad quemara. Matías llegó minutos después. Su paso era firme, su levita negra bien cerrada, aunque las botas seguían cubiertas de polvo. Se colocó a su lado, sin mirarla, pero con la cercanía de quien reconoce lo que se le debe. Don Eliseo carraspeó. «Señor Gálvez», dijo con voz clara, «según el registro de propiedad, esta casa pertenece aún a su nombre. Sin embargo, durante su prolongada ausencia, una mujer ha ocupado el lugar, alegando que venía como su prometida, sin acta, sin testigos, sin prueba fehaciente. El pueblo ha sido paciente, pero exige claridad». Matías alzó el rostro. Su voz resonó en la sala con firmeza inesperada. Esperanza Ruiz no ha usurpado nada. Fue invitada por mí. La cité por carta, le ofrecí un hogar. Y si alguien ha incumplido fui yo. Ella llegó con honor.
y con más valor del que muchos aquí podrían sostener. Un murmullo se alzó entre los presentes. Rosario se removió en su asiento. ¿Está usted diciendo que ella es su prometida legal?, insistió don Eliseo con ceño fruncido. Eso digo, confirmó Matías. Y más que eso, ella es la única razón por la que mi madre sigue con vida. La única que cuidó de esta casa cuando yo la abandoné como un cobarde. Si hay justicia en esta sala, entonces su lugar no debe cuestionarse más. El silencio fue absoluto. Esperanza sintió un nudo en la garganta, no por las palabras, sino por lo que escondían. No eran románticas, eran limpias, y por eso dolían más. Don Eliseo asintió con gesto rígido. Muy bien, en ese caso no habrá acción legal por ahora, pero el pueblo observa, señor Gálvez, y la memoria de los hombres es larga. Con eso, la audiencia terminó. La gente comenzó a dispersarse, algunos aún murmurando. Rosario se levantó de su asiento y salió con pasos rápidos, el rostro tenso. Nadie la siguió. Esa noche, el aire en la cabaña estaba cargado de un silencio distinto. No era hostil, pero tampoco sereno. Matías permanecía junto al fuego, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en las brasas. Esperanza recogía los restos de la cena sin hacer ruido. ¿Por qué lo hizo?, preguntó de pronto sin volverse. Matías levantó la vista. ¿Por qué dije lo que dije? Sí, se tomó un momento antes de responder. Porque era cierto. Ella dejó los platos sobre la mesa y lo miró con el corazón en la garganta. Entonces, ¿por qué no puede quedarse con la verdad completa? Él se puso de pie. La lámpara tembló con su movimiento. Se acercó lentamente, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca para que el calor de su presencia fuera palpable. Porque hay una parte de mí que sigue rota, una parte que no ha sanado, y que no sé si puede. Esperanza bajó la mirada, pero no dio un paso atrás. ¿Y cuál es esa parte? Matías tragó saliva. Su voz fue apenas un susurro. La que mató a un hombre, por defender a mi madre. La que huyó, no del crimen, sino de lo que ese crimen me convirtió. El hombre que murió no era inocente, pero yo no debía ser quien dictara su castigo. Me escondí en el norte, y aunque los hombres corruptos de entonces lo encubrieron, la culpa nunca me soltó. Ella cerró los ojos. El golpe fue suave pero profundo. Eso debió haberlo dicho antes, murmuró. Lo sé, respondió él. Y por un instante, ninguno dijo más. Solo se quedaron allí, entre el fuego y la sombra, respirando el mismo aire, pero sin atreverse aún a compartir el mismo destino, porque hay confesiones que acercan y otras que parten en dos el alma de quien las escucha. Y esa noche, Esperanza sintió que una grieta, imperceptible pero definitiva, se abría dentro de ella. No por lo que Matías había hecho, sino por todo lo que aún no se atrevía a hacer. El amanecer llegó cubierto de un gris pálido, como si el cielo se negara a anunciar un nuevo día. En la cabaña, el silencio era absoluto, pero no de los que se acompañan con paz, sino de esos que preceden una pérdida. El aire tenía un olor espeso a aceite de lámpara consumido y a flores silvestres marchitas. La última vela había ardido hasta su base y su cera se había derramado como una lágrima sobre la madera del buró. Esperanza se encontraba sentada junto al lecho, con las manos entrelazadas sobre el regazo y el rostro inclinado hacia el cuerpo inmóvil de doña Basilia. La anciana ya no respiraba. Sus facciones, antes tensas por el dolor, ahora parecían reposar en una serenidad ajena a este mundo. Los párpados cerrados, los labios entreabiertos, la piel cetrina, como si el alma se hubiese evaporado en la noche sin ruido alguno. El cuerpo aún estaba tibio. El último aliento debió haber escapado justo antes del alba, en silencio, sin estremecer el aire. Matías, de pie junto al marco de la puerta, permanecía inmóvil. Sus ojos, rojos por el insomnio, no contenían lágrimas, pero su expresión era de una tristeza cruda, contenida, como si cada fibra de su cuerpo sostuviera el peso de una vida entera sin consuelo. Esperanza no pronunció palabra.
Se limitó a alisar con delicadeza los pliegues de la manta que cubría el cuerpo de la anciana. Fue entonces, al acercarse para ajustar el cuello de la blusa, que sintió un bulto extraño entre las ropas. Desató lentamente los cordones de la camisola y, oculta entre las costuras del corsé de lino, halló una pequeña bolsa de terciopelo descolorido. Dentro, doblada con esmero, descansaba una carta sellada con cera. El nombre de Esperanza estaba escrito a mano, con tinta desvanecida y letra temblorosa. Matías la miró sin atreverse a preguntar. Ella sostuvo la carta entre los dedos, notando cómo le temblaban las manos. No la abrió allí. Esperó. Cerró los ojos y, con un suspiro profundo, cubrió el rostro de doña Basilia con el velo blanco reservado para el luto. Solo entonces, con los pasos contenidos y el alma aún estremecida, se dirigió a la mesa junto al ventanal, donde la luz tenue del día apenas comenzaba a colarse. Despegó el sello con cuidado. El papel crujió al desplegarse. La caligrafía era desigual, marcada por temblores de una mano ya débil, pero aún decidida. La carta decía: Esperanza, si estás leyendo esto, mi tiempo ya habrá terminado, y aunque no me quedan fuerzas, siento que debo dejar una verdad que no puede morir conmigo. Rosario fue, durante un tiempo, amante de mi hijo. No lo digo para juzgarla, sino para explicar su odio. Ella nunca aceptó el rechazo, y mucho menos que él la enfrentara cuando descubrió su alianza con el juez Beltrán. Ese hombre, corrupto y cruel, ayudó a encubrir un crimen cometido por su familia, y Rosario lo protegió a cambio de poder. La mujer de la fotografía que usted encontró no era una prometida ni una esposa. Era mi hija menor, Clara, dulce como el rocío y frágil como las flores de marzo. Murió en esta casa, en un parto difícil, sin la ayuda que habíamos suplicado. El médico nunca llegó. Matías se quedó solo con ella, con sus gritos y su sangre. Él no mató a ese hombre por rabia. Lo hizo por desesperación, porque cuando fue a pedir ayuda, el juez se burló, porque ese juez le negó socorro a cambio de silencio. Matías volvió demasiado tarde. Desde entonces, él ha vivido huyendo de sí mismo. Usted debe saberlo. No es un cobarde. Es un alma rota. Una alma que merece ser sostenida, no condenada. Perdónelo, Esperanza, o al menos compréndalo. La carta terminó allí. Ninguna floritura final, ninguna despedida solemne. Solo la verdad, desnuda y dolorosa. Esperanza apretó el papel contra su pecho. No lloró, no aún. Pero una corriente cálida le cruzó el cuerpo como si alguien, desde otro plano, la hubiera abrazado. Matías seguía sin moverse. «Era su hermana», dijo ella al fin, con voz queda. «Clara, no sabía...» «Nunca hablé de ella», contestó él, «porque no me atreví». Esperanza se volvió hacia él. En sus ojos ya no había miedo, sino un cansancio antiguo, un agotamiento moral que solo conocen los que han amado y perdido más de una vez. «¿Lo que hizo?», murmuró ella. «Fue por amor». «Fue un error», replicó Matías. «Uno que me costó la paz. Pero no fue injusto». Él no respondió. La noticia de la muerte de doña Basilia corrió rápido. Para el anochecer, ya se habían acercado varios vecinos a ofrecer velas, flores silvestres y oraciones. Un par de mujeres mayores ayudaron a vestirla con la túnica de lino blanco. La cubrieron con una sábana bordada en hilos azules y colocaron su rosario entre las manos. Rosario no apareció, pero sí lo hizo don Eliseo, vestido con rigidez y seguido de 2 guardias municipales. Su presencia no era para dar condolencias. Venía con otro propósito. Esperanza abrió la puerta con el rostro sereno, pero el cuerpo tenso. «Señora Ruiz», dijo el alcalde sin mirarla a los ojos, «según las nuevas disposiciones del Consejo, al quedar deshabitada la casa por fallecimiento de su propietaria legítima, se abrirá un proceso de expropiación. Además, se reactivará la denuncia pendiente contra el señor Gálvez. El informe de su pasado ha llegado a nuestras manos». Matías se levantó lentamente de la silla. No parecía sorprendido, solo resignado. «¿Va a arrestarme aquí?», preguntó con voz firme. «Mañana», dijo Eliseo, de manera formal.
Le sugiero que no intente huir. Sería peor. Esperanza, aún con la carta entre las manos, dio un paso adelante. No permitiré que se lleven a un hombre cuyo único delito fue defender a su familia, no mientras yo tenga voz. Usted no tiene jurisdicción, replicó el alcalde. No, dijo ella, pero tengo pruebas. Y esta carta, escrita por doña Basilia antes de morir, contiene los nombres, los hechos y la verdad. Eliseo la miró con desdén. No crea que con un papel escrito por una moribunda podrá deshacer años de silencio. No necesito deshacer nada, solo abrir los ojos de quienes aún se dejan engañar. Y al decirlo, supo que no hablaba solo de Matías. Hablaba también de sí misma, de la mujer que había llegado creyendo en promesas de papel, de la que se quedó por deber, pero que ahora se quedaba por convicción. Esa noche, mientras el cuerpo de doña Basilia era velado bajo la luz tenue de velas y el murmullo de oraciones, Esperanza comprendió que el verdadero juicio no ocurría en la plaza ni en los documentos. Sucedía en las miradas, en los silencios, en las decisiones que cada uno tomaba cuando nadie más observaba. Y ella ya había decidido. Aunque todo el pueblo se levantara en contra, no permitiría que la verdad muriera junto a la última mujer que aún la custodiaba. Porque a veces el amor no redime, pero la verdad sí libera. Y en la oscuridad del alma de Matías, esa verdad comenzaba, por fin, a abrir una rendija de luz. El día amaneció con un resplandor opaco, como si el cielo mismo intuyera que algo estaba por cambiar. Desde muy temprano, el zumbido de los rumores cruzaba las calles de San Jacinto del Nogal con la velocidad del viento. La señora Ruiz iba a enfrentarse al Consejo Municipal, y esta vez no como acusada, sino como quien tiene la verdad de su lado. En la plaza, los vecinos comenzaban a reunirse frente al pequeño salón de actos. Algunos llegaban por curiosidad, otros por deber, unos pocos por una sincera inquietud moral. Los más ancianos susurraban como si evocaran antiguos escándalos, mientras las mujeres más jóvenes observaban a Esperanza con esa mezcla de temor y admiración reservada para las que se atreven a desafiar las reglas del silencio. Ella llegó sin escolta, sin compañía, sin temor. Vestía un traje oscuro de algodón liso, sin bordados, sin adornos, con el cabello recogido en un moño bajo y una carpeta de cuero bajo el brazo. Caminaba con la serenidad de quien ya ha atravesado el fuego. A su paso, los comentarios se detenían, las miradas bajaban. No era arrogancia lo que imponía su presencia, sino una dignidad que desarmaba incluso a los que la habían despreciado. Dentro del salón, el aire era denso. Don Eliseo ocupaba su lugar al frente, acompañado por dos escribanos de semblante imperturbable. A su izquierda, sentada con una elegancia forzada, Rosario sostenía un abanico que agitaba con la cadencia calculada de una actriz en su última escena. Matías no estaba. No se le había permitido asistir, por orden del propio alcalde. Esperanza no pidió permiso para hablar. Caminó hasta el centro del recinto y colocó con lentitud la carpeta sobre la mesa. Luego alzó la mirada y habló con voz clara, sin titubeos, sin dramatismos fingidos. Mi nombre es Esperanza Ruiz. He sido acusada de usurpar un hogar, de ocupar una propiedad sin derecho, de haber llegado a este pueblo por engaño o interés. Hoy vengo a demostrar que ninguna de esas acusaciones es verdadera. Don Eliseo esbozó una sonrisa apenas perceptible. La ley se rige por documentos, señora, no por discursos. Precisamente por eso, respondió ella, abriendo la carpeta. Aquí están las cartas que recibí del señor Matías Gálvez, firmadas de su puño y letra, donde se me solicita expresamente que viaje hasta su propiedad para ser recibida como su prometida. Hay más de 20, con fechas, detalles y lenguaje que deja claro el compromiso. Uno de los escribanos se levantó y recogió los papeles. Comenzó a revisarlos con detenimiento. Rosario chasqueó la lengua y murmuró algo inaudible. Además, prosiguió Esperanza, traigo una declaración escrita y firmada por doña Basilia Gálvez antes de fallecer. En ella explica no solo mi presencia en su hogar, sino también los abusos cometidos por quienes hoy pretenden expulsarme. Desplegó la carta de la anciana sobre la mesa. El escribano que la leyó en voz baja fue perdiendo color conforme avanzaba.
Cuando terminó, no dijo nada. Solo asintió lentamente y la dejó junto al resto de las pruebas. También traigo, añadió Esperanza con calma, la inscripción de la propiedad, donde consta que el terreno no fue vendido, traspasado ni reclamado en ausencia del propietario. Por tanto, mi permanencia allí, bajo su consentimiento expreso, no constituye delito alguno. Don Eliseo cambió de postura en su silla. Sus manos se aferraban con más fuerza a los apoyabrazos. «Usted puede traer todas las cartas que desee», dijo con tono tenso, «pero no puede desmentir los testimonios del pueblo. Ha causado alboroto, división y ha sembrado dudas sobre figuras que siempre han servido con honor». Esperanza lo miró fijamente. «¿Se refiere a Rosario? ¿A usted mismo?» Un murmullo se alzó en la sala. Don Eliseo enrojeció. «Tenga cuidado con sus palabras. Usted debería haber tenido cuidado con sus actos», replicó ella. «Rosario ha calumniado a este hombre y ha manipulado al pueblo. Usted, como autoridad, permitió que se utilizara el poder municipal para ejercer presión contra una mujer sola». Dirigió su mirada a la gente reunida. «Pregúntense, ¿quién ha hablado con hechos? ¿Quién ha estado en esa casa durante los últimos meses? ¿Quién cuidó a doña Basilia hasta su último aliento? ¿Y quién vino solo cuando supo que el juicio sería público?» Rosario se levantó de golpe. «¡Esto es una farsa!», gritó. «Esa carta está falsificada. Ese hombre me hizo promesas que después negó». «¿Dónde están sus pruebas?», preguntó Esperanza sin elevar la voz. «¿Dónde están sus cartas, sus testigos? ¿Dónde está su integridad?». Don Eliseo golpeó la mesa con el puño. «Silencio. Esta audiencia ha terminado». «No», intervino el escribano mayor con tono firme. «Esta audiencia apenas comienza. Como notario del Estado me corresponde informar que, tras revisar los documentos, no hay fundamento legal para ninguna de las acusaciones contra la señora Ruiz. En cuanto al señor Gálvez, los antecedentes penales remitidos desde el norte carecen de validez judicial, al haber sido archivados por irregularidades en el proceso». El silencio fue abrumador. Rosario, pálida, buscó una salida con la mirada. Nadie le tendió la mano. Don Eliseo se reclinó en su silla, derrotado. Un hombre del público se puso de pie. «Yo también recibí cartas de ese juez corrupto. Nos cobraba doble por las tierras y Rosario firmaba los recibos». Otra mujer asintió. «Mi sobrino perdió su trabajo por negarse a servirle favores al alcalde». La tensión estalló. Las voces se elevaron, no contra Esperanza, sino contra los que durante años habían manipulado el poder a su antojo. Horas más tarde, Rosario fue escoltada fuera del pueblo por miembros del nuevo Comité Ciudadano, formado espontáneamente tras la audiencia. Don Eliseo presentó su renuncia al caer la tarde. Ya no tenía respaldo. Matías fue liberado al día siguiente. Caminó hasta la cabaña sin ser escoltado, sin cadenas, sin humillación. Nadie lo abucheó, nadie lo recibió con vítores. Solo silencio y respeto. Esperanza lo esperaba en el portal. Llevaba el vestido claro que solo usaba los domingos. Tenía el rostro sereno, los brazos cruzados y los pies firmes sobre el umbral. Él se detuvo a unos pasos. «Estoy libre», dijo simplemente. «Lo sé. Puedo quedarme, si me lo permites». Ella respiró hondo. Lo miró con ternura, pero también con esa firmeza que nace solo en las mujeres que han vivido más de lo que contaron. «Puedes quedarte si quieres, pero no por mí, porque yo ya aprendí a quedarme sola». Matías bajó la cabeza. No había reproche en sus ojos, solo comprensión. «¿Te lastimé tanto?» «No, solo entendí que no necesito que nadie me nombre para valer lo que soy». Un silencio cálido los envolvió. No era final, era claridad. «Gracias por todo», dijo él. «Y lo siento». Esperanza asintió. Él se dio la vuelta y caminó hacia el sendero. No miró atrás, y ella no lo detuvo. Esa noche, Esperanza encendió la lámpara junto a la ventana. La casa estaba en paz. Los perros dormían a sus pies. Ya no era una visitante. Ya no era una prometida. Ni siquiera una mujer esperando. Era por fin la mujer que no temía quedarse sola. La lluvia caía con delicadeza sobre los techos de teja y los caminos de tierra húmeda, tiñendo el paisaje de un gris melancólico que, sin embargo,
no traía tristeza. Era una lluvia tranquila, de esas que limpian el aire y hacen que todo huela a tierra nueva. En la cabaña del final del sendero, ahora convertida en un verdadero hogar, el sonido de las gotas repicaba sobre los aleros con ritmo acompasado, como una canción antigua que el campo recitaba en voz baja. Un año había pasado desde aquella mañana en que Esperanza se despidió de Matías sin palabras de amor ni promesas. Un año desde que el pueblo dejó de verla como una extraña y comenzó a llamarla por su nombre con respeto. La cabaña, antaño desvencijada, ahora lucía ventanas nuevas, cortinas claras y un pequeño huerto que ella misma había sembrado. Los perros, más viejos pero aún leales, dormían bajo el alero o la acompañaban cuando salía a caminar. Esperanza enseñaba a leer y escribir a los niños del pueblo 3 tardes por semana. Lo hacía en la galería trasera de su casa, que con tablones rescatados y manos voluntarias se había convertido en una especie de aula al aire libre. Los pequeños llegaban con sus cuadernos envueltos en pañuelos y los ojos llenos de curiosidad. Algunos le decían maestra, otros simplemente señorita Esperanza, y a ella eso le bastaba. Aquella mañana lluviosa no era distinta de las demás. Había terminado de barrer el interior y se disponía a repasar el portal, ese rincón que tanto cuidaba, cuando algo le hizo detener el escobillón en el aire. Primero fue el sonido de pasos, luego la silueta de un hombre entre la neblina. No era un forastero, no era un vendedor, era Matías. Iba sin sombrero, con el cabello empapado, la barba descuidada y la misma levita que ella había encontrado escondida en la pared el año anterior. Caminaba con lentitud, sin prisa, como si cada paso cargara con los recuerdos de todos los días ausentes. No traía equipaje, solo llevaba algo envuelto en una tela de lino. Esperanza lo observó sin moverse. No era sorpresa lo que la inmovilizaba, sino una extraña paz, como si en el fondo de su alma supiera que ese día llegaría. Lo dejó acercarse hasta el borde del escalón y no dijo nada. Él tampoco habló de inmediato. El silencio entre ellos no era incómodo. Era el silencio de los que ya no necesitan explicaciones. Matías desenrolló con cuidado la tela que llevaba. En su interior había un anillo, tosco pero pulido, hecho con metal fundido. No era oro, no era plata, era una moneda que él había forjado a mano. Lo hice en el camino, dijo con voz ronca por el frío o por la emoción contenida. No vengo a prometerte riquezas, ni protección, ni un apellido. Vengo a ofrecerte algo distinto, mi paso junto al tuyo, no para salvarme, sino para caminar contigo. Esperanza lo miró. Lo miró de verdad, como solo se mira a quien alguna vez se amó con dolor y ahora se ama con claridad. En ese instante, la lluvia se hizo más fina y el mundo pareció detenerse. Ella extendió la mano, no para tomar el anillo, sino para tocarle la mejilla. He caminado sola todo este año, susurró. Y ha sido bueno. He aprendido a quererme sin necesitarme en los ojos de otro. Pero si me preguntas si quiero caminar contigo, sí, pero no como antes. No como alguien que espera, sino como alguien que elige. Matías asintió despacio. No sonrió. Sus ojos se nublaron, pero no lloró. Era un hombre diferente. Había envejecido en sus pasos y madurado en su silencio. Ya no era el hombre que huía. Era el que regresaba no por necesidad, sino por amor sereno. Ella tomó el anillo. Lo sostuvo entre los dedos, admirando la imperfección del metal, el esfuerzo que representaba. No es hermoso, dijo él algo avergonzado. No tenía las herramientas adecuadas. Es perfecto, respondió ella. Porque no fue hecho para deslumbrar, sino para perdurar. Y entonces, sin ceremonia, sin testigos ni campanas, se acercó a él y apoyó la frente contra su pecho. Matías envolvió su cuerpo con los brazos como quien abraza un hogar recobrado, no conquistado. No se besaron, no hacía falta. Era un abrazo de reconocimiento, no de redención, un gesto donde 2 almas que se habían roto aprendían, al fin, a sostenerse sin hacerse daño. La lluvia siguió cayendo.
Los perros, tranquilos, se recostaron cerca de la puerta como si supieran que nada debía interrumpir ese momento. A lo lejos, un niño pasó corriendo por el camino de tierra, cubriéndose con una hoja de plátano y riendo a carcajadas. Dentro de la casa, una lámpara se encendió sola por la corriente del viento, y en ese destello, Esperanza vio reflejada su propia historia, una historia escrita no con promesas ajenas, sino con los pasos firmes que ella misma había dado para reconstruirse. No hubo aplausos. No hubo declaraciones altisonantes. Solo dos personas que supieron esperar, que supieron perder, que supieron elegir, y en medio del campo mojado, donde el pasado y el presente se abrazaban, nació un futuro sin etiquetas, sin cadenas, sin sombra. Solo una certeza. Ella no lo necesitaba, pero lo elegía, y él, al fin, estaba listo para quedarse. La sierra de San Jacinto del Nogal se cubría de escarcha en las primeras horas del día. Los tejados de las casas, antes pobres y grises, ahora brillaban con el blanco tenue del invierno. El pueblo había cambiado, no en su esencia rural ni en sus costumbres sencillas, sino en su forma de mirar a quienes eran distintos, a los que venían de fuera, a los que hablaban con firmeza sin alzar la voz. Y gran parte de ese cambio tenía nombre: Esperanza Ruiz. 8 años habían pasado desde aquel día lluvioso en que Matías volvió con un anillo de metal humilde y un alma sin máscaras. Desde entonces, no se separaron más. No hubo boda ante el altar ni lista de invitados. Solo la bendición del viento y las palabras que nacen cuando el amor deja de necesitar testigos. Vivieron en la misma cabaña, ahora robusta y adornada con flores en primavera. Las cortinas las cosía ella misma. El huerto lo trabajaban juntos al amanecer. Tuvieron un hijo al 3er año de convivencia. Tomás, de ojos grandes y silenciosos como su padre, con la risa clara de su madre. Cuando el niño aprendió a caminar, se encariñó con los perros viejos que aún quedaban, ya sin fuerzas, pero leales, y los acompañó hasta su último aliento. Años después, él mismo criaría un par de cachorros, como si supiera que las historias más nobles se transmiten entre generaciones sin necesidad de palabras. Esperanza siguió enseñando a los niños del pueblo, pero ya no solo letras. Enseñaba también a las niñas a hablar con la frente en alto, y a los varones a pedir perdón sin vergüenza. Su nombre ya no era pronunciado con recelo, sino con afecto y reverencia. A veces, los más ancianos decían que una mujer sola levantó este pueblo, y aunque ella siempre negaba ese mérito, en sus ojos brillaba la certeza de haber hecho lo correcto. Matías, por su parte, aprendió a enraizarse, plantó árboles, arregló cercas ajenas, escribió en libretas de hojas amarillas los errores que no quería repetir. Nunca volvió a huir. Cuando la justicia terminó de archivar su caso, no celebró. Solo tomó a su hijo en brazos y le susurró que nunca debía temer al pasado si era capaz de enfrentarlo. Rosario nunca regresó. Cuentan que intentó asentarse en otro pueblo, pero su nombre arrastraba demasiadas sombras. Terminó viviendo sola, vendiendo remedios de hierbas que aprendió de su madre. Algunos dicen que envejeció amargada, otros que se arrepintió tarde, pero en San Jacinto nadie volvió a hablar de ella en voz alta. Don Eliseo, por su parte, murió sin honores. Se retiró a una hacienda heredada por su hermano, donde envejeció entre el olvido y el desprecio. El pueblo lo recuerda solo como una advertencia. El poder sin alma siempre se desmorona. Al llegar el 8º invierno, Esperanza bordó una colcha nueva para la cama, como lo hacía cada año desde que Tomás nació. Tenía bordadas flores del huerto, letras del alfabeto y un pequeño perro de hilo gris en una esquina. Aquella noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, Matías tomó su mano y le susurró: ¿Alguna vez imaginaste este final? Ella sonrió, con las arrugas dibujando dulzura en su rostro. No es un final, Matías. Es solo el lugar al que siempre debimos llegar. Afuera, la nieve comenzaba a caer con lentitud. Dentro, el calor del hogar era más que leña. Era memoria viva de lo construido.
En el estante de la sala, una caja guardaba las cartas antiguas, la levita militar, el anillo de metal, la declaración de doña Basilia y la primera lectura que Tomás recitó sin ayuda. Y mientras el niño dormía en la habitación contigua y la noche abrazaba con ternura los campos dormidos, una verdad se asentaba entre los muros de la casa. El amor no siempre salva, pero cuando es verdadero, permanece. Y esa mujer que un día llegó en un tren sin saber que la esperaba, se convirtió en raíz, en refugio y en leyenda. Esperanza. El nombre que cambió un pueblo. Esta historia nos deja una lección que trasciende el tiempo. No hay promesa que valga más que la que uno hace consigo mismo, porque Esperanza no solo encontró un amor, encontró su voz, su fuerza y el valor de quedarse incluso cuando todos esperaban que se marchara. Nos recuerda que el amor verdadero no siempre llega montado a caballo ni con palabras perfectas. A veces llega tarde, herido, humilde, pero dispuesto a quedarse. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te conmovió? ¿La transformación de Esperanza? ¿El regreso de Matías? ¿La justicia que, aunque tardía, llegó al pueblo? Nos encantará leer tus reflexiones. Y si llegaste hasta aquí, queremos saberlo. Escribe la palabra raíz en los comentarios. Así sabremos que formas parte de quienes valoran las historias que florecen lento, pero con profundidad. No olvides que en las tarjetas de este video te estoy dejando otras narraciones igual de emocionantes, llenas de amor, resiliencia y redención. Te invito a seguir explorando este mundo de romances de época, donde cada historia es un espejo del alma. Gracias por quedarte. Gracias por sentir. Gracias por creer que las segundas oportunidades sí existen.